Siempre es bueno hablar de nuestra salud, de la tuya, de la de todos. En realidad, es una muy buena excusa para tocar muchos temas. Y mejor si es con rock. Con ustedes, el emérito columnista de Maldición es lunes, Nicolás Diviase. Nicolás Diviase. Muy buenas noches, Nicolás Diviase, el responsable de nuestro segmento El Maldito Doctor. Buenas noches, Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy responsable, muy responsable. Muy responsable. Quiero decir que el trabajo que realizamos en el último mes, me parece, tratando de encontrar a este invitado que tenemos hoy, quiero decir, y ahora se lo voy a decir a él también cuando lo veamos, que lo venimos buscando hace un montón, Lucas, y lo logramos. Estamos cual, muy Nico, contentos. Estamos recontra contentos. Esa sonrisa que tenés expresa el gran laburo que te llevó a vos, sobre todo, porque yo a Laureano lo castigo por otro lado. Claro, ahora, yo sabía, me acordaba de eso. Le digo, ahora, Laureano le estamos rompiendo hace tanto. Somos el Chicho Serna y el patrón Bermúdez de Boca del 98. No tengo ni idea de lo que estás diciendo. No importa. Bueno. Es cuando dos jugadores se alternan para pegarle a otro. Es como que van uno de un lado hasta que consiguen su objetivo. En este caso, obviamente, amorosamente, ¿no? Acá serían mimos. Porque, bueno, desde Maldiciones Lunes y, por supuesto, desde el segmento que lleva adelante nuestro queridísimo y emérito columnista, el doctor Nicolás Diviase, siempre hablamos en favor de la vacuna, de todos los beneficios de la vacuna, y nos encontramos nada más y nada menos que en una pandemia. Y si hay una persona que tuvo que surfearla a la pandemia y llevar a todos lados la vacuna, fue la persona que te voy a dar la oportunidad de que la presente vos, Nico. Sí, bueno, ahora vamos a charlar con él. Vamos a no perder más tiempo en charlar nosotros. Estoy muy contento porque esto que vos decís, ¿no? Nuestro invitado de hoy, a pesar de que nosotros hemos hablado de vacunación y demás, a mí me parece me da mucho orgullo para nuestra columna médica, como tenemos a Laureano Alimenti. Yo voy a utilizar la descripción que él tiene en su feed de Instagram como para presentarlo, porque me parece que dice cosas muy claves. Él es licenciado en enfermería, él es docente de la Universidad Nacional del Sur. Me gusta mucho esto, él es militante sanitarista, también es papá de Paz, dice ahí, y bueno, es el director asociado de Región Sanitaria, que incluye acá Bahía Blanca. Buenas noches, Laureano querido. Tengo una duda rápida, que es si es Laureano con I o Laureano... Ah, no, acá está, listo, en el Instagram ya está respondida, Laureano con E. Eso para vos, Luca, que está poniendo Laureano con I, es Laureano con E. Buenas noches, Laureano. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Buenas noches a los dos, bueno, a todos los oyentes, y gracias por la amabilidad en la presentación y por la buena onda. Y bueno, me da un poco, también sigo teniendo un poco de vergüenza con esto de las presentaciones, así que muchas gracias. Sí. Laureano tiene razón, es con I, porque así aparece en la partida de nacimiento, pero bueno, luego en los documentos aparece con E, así que... Mirá. Nicolás Diviase, trabajo en otras redes también, no solamente en Vorterix, y le he consultado personalmente al doctor cómo va escrito al licenciado su nombre, claramente, Nico. ¿Entendés que los que sufrimos de la deformación de esta patología, de la deformación del apellido, del nombre, queremos, pero bueno, acá está salvado porque tenés un documento que acredita lo que vos decís con I, pero bueno, yo lo tengo acá en el nuevo DNI, que sería el perfil de Instagram, poniéndonos medios Black Mirror, ¿me entendés? Poniéndonos medios Black Mirror, Sí, claro. que dice @Laureano Alimenti.
Y Laureano, esto te quería decir, si bien nosotros nos enaltecemos por haberte encontrado, es con todo el amor y sabiendo todo el quilombo, y en el buen sentido, la gestión, lo que tenés que pensar. Te he jodido sábado, te he jodido domingo, te he jodido lunes, te he roto los huevos, por eso nada, perdón, pero realmente teníamos muchas ganas de charlar con vos. Yo, en lo personal, lo veo y soy un defensor o me gusta tener el pensamiento de que hoy en día podemos celebrar cierta libertad, cierta cuestión esta de poder estar sin barbijo al aire libre, que yo personalmente lo viví el domingo en la fiesta de la primavera ahí en el parque donde estábamos. Mucha gente elige seguir usando barbijo, cosa que me parece respetable, y creo que el barbijo llegó para quedarse en cierta medida, como espero también muchas medidas de higiene y de cuestiones, pero soy creo que la vacunación es el arma, la única o una de las muy pocas. Yo trabajo en el área de internación de COVID del MUNI y realmente sabés perfectamente, Laureano, que no tenemos un tratamiento específico para la enfermedad, que celebramos muy contentos que estuvimos una semana completa sin COVID y demás, pero vuelven a aparecer los casos, la pandemia no desapareció por completo, el laburo sigue. Yo la primer pregunta que te quiero hacer es, ¿dónde te encontró, en qué lugar, en qué momento te encontró cuando explotó esta pandemia allá en marzo del 2020? Bueno, mirá, nos encontró en casi sin posibilidad primero de conocer a los agentes de salud que trabajan en la región sanitaria, y tampoco sin conocer tampoco las direcciones de los hospitales. Teníamos un Ministerio de Salud que tenía, bueno, ya sobre la marcha la planificación de cómo podríamos abordar esta situación, con un poco del diario del lunes, lo que iba pasando en otras partes del mundo, pero bueno, sin insumos era muy difícil pedirle diferentes esfuerzos a los hospitales municipales, al hospital provincial, al trabajador de salud, seguir una planificación hasta tanto y cuanto nosotros no podíamos lograr la gestión, por lo menos de la llegada de los primeros barbijos. Había insumos totalmente limitados, con muy poca disponibilidad, y, y bueno, nos encontró ahí, Nicolás, conociendo al equipo, y bueno, y sobre la marcha empezando a trabajar. Y recuerdo que bueno, eh, hubo muchas licencias porque hay personas también Tal que cual, trabajan tal cual. bueno, en todo el sistema de salud que se tuvo que licenciar, y bueno, éramos pocos los que estábamos bueno, activos 100%. Así que Los yo encontró, ahora, entonces es un momento complicado, los encontrás, sí, porque de por sí, bueno, tu gestión comenzó allá por fines del año 10, o sea, llegó por fines del año 19, ahí nomás, muy, así es. Sí, muy sí, casi reciente. 3 meses de haber asumido el cargo y ya se encontraban con una pandemia que, de todos modos, corregime si me equivoco, Laureano, venían mirando de reojo en algún momento y muy fijamente seguramente a partir de otro. Sí, nosotros sí, lo veíamos, lo mirábamos. Algunas personas nos encargábamos de sacar cuentas a ver cuánto iba a tardar en llegar. Aprendimos la cantidad de variables que queda por fuera de poder registrar mínimamente la dimensión de una pandemia, y las limitaciones que teníamos, ¿no? Que tenemos, pero sobre todo que teníamos en aquel pasado. eh, ¿No? Mirábamos como por una cerradura, y por fuera quedaba un mundo de variables
que impactaron y eran importantes al momento de tener en cuenta para poder gestionar algo tan sencillo como esto, ¿no? Pedirle a los hospitales abordar la pandemia de una de tal forma y no teníamos ni siquiera, no sé, 10 barbijos para poder enviárselos. Cuando eso empezó a destrabarse por cuestión del gobernador y bueno, por los nexos que se hicieron con el mercado internacional y pudimos empezar a brindar los insumos, los elementos de protección personal de forma más regular, ahí sí empezamos a trabajar con muchísima más fortaleza, mejores conectados y todos bajo una misma planificación, ¿no? Nada de lo que se hizo se transitó sin pena y sin renuncia por parte de todos, desde las direcciones hasta el personal de higiene de cualquier nosocomio. Así que... Yo tengo una, Nico, antes de llegar al proceso del plan vacunate. Sí. Estuvimos así, ahora no, ya con el diario del lunes. Estuvimos en algún punto de la pandemia el año pasado, ¿no? Durante la primera ola, antes de la llegada de las vacunas. Estuvimos así como, llegamos a estar como muy complicados. Sí. La primera ola fue muy distinta a la segunda. En la primera ola, casi todos los profesionales de salud, hasta incluso te puedo decir que nos habíamos olvidado de cómo atender a una persona que tenía una neumonía. Era tanta la incertidumbre que generaba el miedo que veíamos también, ¿no?, reflejado en otras partes del mundo. Tanto fue la espera que cuando llegó y generó un impacto a nivel subjetivo, a nivel colectivo, a nivel equipo de trabajo y bueno, y también en la directriz de las personas que estábamos gestionando. Nos atravesó a todos. Luego, con la segunda ola, bueno, vivimos también un proceso muy desgastante porque ahí, bueno, los índices de los hospitales, de ocupación de camas, ya el cansancio de todo el equipo de salud, siempre era más de lo que nosotros calculábamos o pensábamos o hablábamos con nuestros colegas. Así que fue difícil. Las dos fueron difíciles. La primera fue muy difícil porque tenía datos o incertidumbres de otra índole, y la segunda fue difícil porque se trabajó muchísimo, incansablemente. Con Nico siempre utilizamos la palabra infodemia, con esto de todos aquellos medios que tratan de generar angustia o desinformar realmente a la sociedad de lo que está ocurriendo, y por supuesto le atribuimos gran parte de, por ejemplo, la segunda ola. No nos caben dudas de que ha tenido que ver con eso, porque ahí, por ejemplo, el promedio de edad bajó muchísimo. Ahí no se enfermaba la gente mayor o aquellos actores públicos que estaban en la frontera y que, bueno, un médico, un policía podía llegar a contagiarse, sino que también ya comenzaron a ser más jóvenes y comenzaron esto de las fiestas clandestinas, y quizás desde algún lado, desde sectores políticos, se militaba la no cuarentena o no es tan grave, y esto de la infodemia, ¿no?, y la participación de los medios para que esto ocurra, para nosotros han sido gran responsables. ¿Pudieron vivir una situación así en Bahía? O sea, ¿es detectable en algunos medios este tipo de situación? Quizá no tanto a nivel local, hay que decirlo, hay que ser honesto. Tuvimos un buen acompañamiento, pero sí, como los medios por ahí más concentrados, qué sé yo, los medios de la ciudad de Buenos Aires, que tienen un alcance muy fuerte y son como, se despliegan con la misma facilidad, perdón, se despliegan con más facilidad que los medios locales, porque tienen cuestiones, del color, los miramos más. Fue muy difícil y fue para nosotros muchísimo trabajo también intentar también trabajar en una estrategia para evadir un poco esta desinformación y poder tratar de poner en el centro la información oficial. Fue difícil, fue también parte de lo que tuvimos que tener en cuenta para poder, tener alguna planificación o alguna estrategia para que no sea también otra variable que impacte también a nivel
no solamente de la gestión, también en las personas que trabajaban en los hospitales. Cuando comienza la campaña de vacunación, hubo un golpe muy fuerte con, bueno, con el miedo a vacunarse y sobre todo luego con el miedo a vacunarse con una de las vacunas que venían o provenían de un país donde, no sé, hay un contexto político distinto y teníamos por ahí miedo incluso de médicos y de médicas, jefes de servicio, bueno, muchas colegas mías, enfermeras, enfermeros que estaban, bueno, consumían o consumimos esta información por ahí direccionada a generar un miedo y tuvo repercusiones, ¿no? Porque después nos costó que el personal de salud se vacune, incluso todavía no hace mucho, hará un mes, 2 meses, todavía tenemos personal de salud que recién se está comenzando a vacunar con la primera dosis, o algunos que no han querido o no quieren todavía seguir optando por inmunizarse, por vacunarse. Así que yo ahí sí vi que, por lo menos que es con lo que más me ha tocado a mí el rol de protagonizar de alguna forma gestionando la campaña de vacunación en la región sanitaria primera, sí lo vi y lo viví en carne propia, cómo teníamos que tener en cuenta esta desinformación. Eh, pero bueno, luego se fue revertiendo porque el pueblo de Bahía Blanca, los pueblos de la región sanitaria se fueron vacunando y eso no hubo cómo golpearlo, ¿no? Entonces formaba parte de otra realidad y bueno, empezamos a ver que la campaña de vacunación empezó a tomar más adherencia. Y esa adherencia después se empezó a multiplicar y ahí sí vimos un fuerte... Ahí sí vimos que perdió la batalla o la guerra, por así decirlo, estos medios de comunicación que querían, bueno, intentar de alguna forma asustar. Y que aún siguen, ¿no? Pero bueno, ya estamos en otro contexto. Digo, ganamos la guerra porque hoy podemos decir que es evidente que además de todos los cuidados que tuvimos y además del cuidado que tuvieron los equipos de salud para cuidarnos, la vacunación es evidente que está dando resultados. Yo creo que también es esta falsa idea de que el exceso de información te hace informar mejor. El tema es que quien recibe esa información, si no posee cierto grado de proceso de esa información, cierto grado de elaboración de un pensamiento, dice esto, asocia esto, ¿no? Otras cosas. Che, en otros momentos se tardaba mucho más en hacer una vacuna y ahora, y bueno, ¿no? A mí me tocó desde el consultorio como en el hospital, pero me tocó esto de invitar a la persona a pensar que esto es una pandemia, un momento muy excepcional en la cual los grandes cráneos detrás de la biología molecular, toda la cuestión en que ya sabemos de la ciencia muy dura, muy básica, se ponen todos a laburar en eso, como ha pasado anteriormente en guerras, en situaciones críticas mundiales, pero esto tenía la particularidad de afectar a todo el mundo, porque afectó a todo el mundo. Por eso, nada, me parece que es esto. Está muy bien que haya información todo, pero está bueno también que la gente esté empoderada en poder procesarlo y demás. Y esto que vos decías también, Laureano, que no esté direccionada a un punto en el cual se intente desmerecer un trabajo y demás. Yo quiero ir un poquitito antes de, como decía Lucas, de empezar con el plan vacunate, esto que vos decías, porque yo en julio ingresé al hospital a trabajar al área COVID y realmente no había nada, había 6, 8 pacientes, me acuerdo que era nada, era muy poquitito y bueno, con todos estos miedos que vos decís. Tengo que reconocer también que por suerte no hubo una falta de insumos que se sienta a un punto tal que
uno pensara en desesperarse o por el estilo, pero entiendo también esto. Estuvo muy bien iniciar tempranamente este abastecimiento, todo lo que había que generar para abastecerse, porque la gente, uno escucha mucho, che, pará, nos encerraron en marzo y el virus llegó en septiembre, que no está tan equivocado. Yo siempre jodo con que nos aplaudían en abril y no estábamos haciendo nada, o sea, estábamos como craneando esto que vos decís, ¿no? La gente que estaba en gestión estaba preparándose y demás para todo esto que llegó después. Yo por eso te digo, la primera ola coincido con vos completamente, que fue muy diferente a la segunda. En la primera ola abundaba la incertidumbre o abundaba, estábamos iniciando una curva de aprendizaje también en la primera ola. De hecho, hay muchas cosas que en la segunda claramente puedo decir que se mejoró y me imagino que ustedes también desde la gestión. Pero una cosa que yo creo que sí es fundamental para entender la segunda ola es que el cambio epidemiológico, el cambio en los grupos de riesgo y demás, yo creo que lo vi claramente por el inicio de la vacunación, ¿no? Que esas personas que en la segunda ola veíamos en grupos etarios de 45, 50, 55, 30, 35 también, como no, era consecuencia de que todavía no habían podido ser salpicados por la cuestión vacunación que nada, ahí en lo inmediato ya lo fue resolviendo. Y yo siempre alardeo con que tuvimos, salvo algún caso muy excepcional, no tuvimos pacientes con neumonías graves con segundas dosis y una fecha de última dosis más allá del mes o de los 45 días, esta cosa de afianzar el sistema inmunológico después de un tiempo. Y eso es un dato duro, Laureano, que a mí me gusta compartirlo, siempre lo comparto acá en la radio, porque es un dato duro que yo puedo ver, lo veo, no lo puedo inventar o no me lo dicen. Tengo un pase de sala todos los días en la sala y se ve que en abril teníamos 36 COVID de un lado y del otro, decía COVID grave, COVID grave, COVID grave, COVID grave. Y hoy estamos, perdón el humor negro, pero estamos celebrando con los residentes ver una endocarditis, ver ACV, ver otras patologías, ¿no? Eso también. Pero quiero preguntarte, ¿cómo fue esto de empezar a pensar cómo gestionar la distribución de una vacuna, ¿no? Porque sabemos que al principio fue para esenciales, ¿no? Yo me vacuné en febrero, me acuerdo que me vacuné con la Sputnik. A mí me gusta decir cuál es la vacuna, nada, pero por una cuestión de que me gusta decir, soy medio filosoviético, entonces como que me gusta en cierta medida, me pone y jodo con los pacientes con esto, cuando te pusiste la soviética, la china, en modo de joda. Sé que eso también pegó en la culturalidad de las personas, esto que vos decías. En un momento se invitaba a la gente a no pensar en la India, la China, lo mismo pasa con las variantes del COVID. Bueno, nada, quiero eso, si nos podés contar cómo empezó esta cuestión de empezar a distribuir las vacunas, articular con una aplicación de celular. Sí, primero rescatar esa lectura que tuviste sobre el proceso de pensamiento que debemos tener, o en la medida de lo posible debemos darnos para poder sacar conclusiones. Un proceso que necesita un tiempo, ¿no? Con respecto a lo que leemos o nos informamos o escuchamos, que puede ser que como vos decís, esa sobreinformación haya también, más allá de que sea, es verdad, había mucha información oficial también generando, tratando de, bueno, abordar una situación compleja donde también hay situaciones personales, y etcétera. Pero eso es bueno señalarlo porque es cierto que incluso hoy también nos hace pensar en muchas instancias, no solamente del ámbito de la salud, sino del ámbito en la comunidad en la que estamos viviendo, con las pulsiones de la masa, cómo vamos decidiendo colectivamente
nuestra forma de vivir. Y después, la, la estrategia de la campaña de vacunación es una estrategia poblacional que tiene como objetivo el bien común. Y el bien común sin olvidarse de todos los códigos deontológicos que utiliza, bueno, que utilizan los equipos médicos, ¿no? Que es primero lo que corre mayor riesgo y luego lo que corre menor riesgo, con la poca evidencia científica que había. En un contexto global donde la provincia de Buenos Aires también fue de alguna manera punta de lanza o fue un recurso muy importante para la República Argentina para poder conseguir vacunas, y cuando llegaran al territorio nacional o a la provincia de Buenos Aires también, pensar cómo se iba a distribuir esa vacuna y quiénes iban a ser los primeros que la iban a recibir. Nosotros veníamos de un sistema de salud tenemos un sistema de salud fragmentado, con excelentes equipos de salud, trabajadores de salud, pero teníamos que pensar que el grupo de mayor riesgo eran aquellos que iban a estar cuidando la vida de los demás, o sea que era el personal de salud, ¿sí? Y luego los que mayor riesgo tenían, con la poca evidencia que contábamos, clínico, ¿no? Aquellas personas que tenían patologías, comorbilidades bien. Así que, y para eso, el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires fue la primera provincia que trata de incluir los sistemas de información que en el campo de la salud son fundamentales. Y eso quedó claro. Eso quedó claro. Porque la única forma de vacunar a una enorme cantidad de personas en un tiempo reducido era a través de la tecnología, que nos ayudara a priorizar y contar. Es un proceso de muchísimo trabajo el vacunar tantas cantidades de personas, y no hubiera sido posible si no estaba, por ejemplo, esta aplicación del vacunate o los sistemas de información. La provincia de Buenos Aires tiene una dirección que se llama Sistema de Información, Dirección Provincial de Sistema de Algo de Información. eso. Sí, algo así, bien. Bueno, entonces había un sistema que había creado la provincia de Buenos Aires, pero a la vez había que hacer una aplicación que pueda cualquier ciudadano meterse o bajarla por un dispositivo electrónico y poder registrar el ciudadano sus patologías o toda su situación clínica en general, nombre, apellido, DNI, etcétera. Imagínense que para cualquier gobierno, incluso gobiernos nacionales, hacer una aplicación de semejante índole, e incluso creo que hay una anécdota al respecto, era, mirá, tengo que hacer una aplicación así, 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 me dice, mirá, es tan caro que no sé qué precio cobrarte, fue lo que nos había comentado en algún momento Dios mío. Carly Bianco cuando vino a la ciudad de Bahía Blanca, nos comentaba esa anécdota. Que no había forma de costearlo. Ni la provincia ni el país puede costear una aplicación de esta índole, sí, por ahí otros países. Así que esta empresa, que era una empresa privada, decidió darla gratis. Mirá. No, es un detalle que no conocía, y la verdad que fue grandiosa, porque la aplicación fue totalmente sencilla. Uno la podía manipular rápidamente, ya veía dónde estaba la información, la cargaba rápidamente, y de hecho yo me acuerdo que, por ejemplo, me inscribí el primer día que se pudieron inscribir, que podías descargarte la aplicación e inscribirte para esperar la vacuna, y hoy, donde todavía no finalizaron 9 meses, yo ya me encuentro inmunizado con las 2 dosis de AstraZeneca, por ejemplo. Claro. Cosa que comparto con Nico, y el día que me coloqué la primera, cuando me senté en el auto, me emocioné, porque también era una cosa, tenía mucho que ver con lo familiar también, ¿no? No iba a ver a mi abuela por esta cuestión de no
trasladar algo que quizás podía llegar a perjudicarla, un montón de cosas, y cuando me senté y vi que ya tenía la primera dosis, me emocionó. Después AstraZeneca se encargó de hacer que llore más todavía, porque bueno, levanté fiebre. Te pegó duro. No, estuvo duro, pero me la banqué. Pero bueno, nada, esto de que fue fácil la aplicación, por lo menos para el uso de los usuarios y de la mayoría de las personas. Y no solo el uso de la aplicación, sino también quiero destacar, Laureano, el ingenio que le ha metido Región Sanitaria de la ciudad y a nivel provincial para también llevar distintas alternativas al ciudadano común, al de a pie, para que se acerque a vacunarse, ya sean a través de un tren itinerante que recorrió toda la provincia de Buenos Aires, las postas sanitarias que todavía están vigentes, creo que hoy, si no me equivoco y la información no me falla, estuvo por Cerri. Esto de no se le hacemos tan fácil al ciudadano que no se vacuna porque no quiere, se lo llevamos a la puerta de la casa, se lo llevamos cerca a una plaza y que se acerque, y que así y todo hoy continúa teniendo un montón de personas que se acercan. Sí, pero porque nosotros también contamos con algo que es fundamental entender, que lo que nosotros llamamos problemas de gestión no se resuelven. En todo caso, se problematiza más y se encuentra un problema aún más grande, que el problema anterior queda de alguna manera resuelto para nuestra mirada, pero los problemas no se resuelven. Entonces sí sabíamos algo. Nosotros íbamos a tener un montón de errores de gestión. Seguramente a nivel central también, un error a nivel central impacta a nivel local o regional de una forma importante. Entonces lo que no podíamos dejar de hacer era por lo menos esforzarnos. Y esforzarnos en términos de poder atender a todo el mundo, porque no hay nadie más interesado que todo el personal de salud, incluido todo el personal que trabaja en la gestión, que vacunar. Entonces dijimos, bueno, pongamos todas nuestras horas del día, de la semana, por lo menos de este momento de nuestras vidas, para poder trabajar incansablemente para que no haya un ciudadano de Bahía Blanca o de Tres Arroyos, de Guaminí, de Villarino, de Patagones, de cualquier lugar que pueda encontrar a alguien que la pueda escuchar y que podamos nosotros de alguna forma acercarle a través de la aplicación, a través del teléfono, a través del WhatsApp, de las redes sociales, una respuesta para poder acercar información y también acercarlo a la vacuna. Mayor ejercicio del sanitarismo con esto creo que no has tenido, me imagino, Laureano. O sea, esto es sanitarismo, salud pública, sí, aplicada al máximo esplendor, o sea, con todo. Nada, yo quería hoy preguntarte, hoy en día, porque también la aplicación fue algo que fue un furor o un instrumento que tuvo su pico hace unos meses, pero como decía Lucas recién, han agregado lugares, horarios, diferentes cuestiones. Obviamente hoy en día, como veía en las publicaciones, podés ir a aplicarte una primer dosis inclusive sin turno y sin inscribirte en el vacunate. Quería que nos tomemos unos minutos, vos que sos el armador de esto, de contarnos hoy en día qué vacunas se están aplicando, cómo la gente puede seguir accediendo. Hay mucha cantidad de personas vacunadas, pero quedan por vacunar bastante más también. En esto, por eso yo nombré lo de que apareció algún que otro paciente internado con COVID, para entender que no desapareció, no con la intención de meter miedo ni nada por el estilo, sino que nada, todavía quedan focos de lucha que hay que seguir, por eso seguir estimulando la vacunación. Eso, preguntarte eso, qué vacunas se están aplicando acá en Bahía Blanca, en la región, lugares, cómo puede acceder personas de diferentes edades. Nosotros actualmente tenemos la vacuna Sputnik, el primero y el segundo componente, la Sinopharm, que es una vacuna
también a célula atenuada o como se dice, bueno, a virus A virus vivo muerto atenuado. o a virus vivos atenuado. La AstraZeneca, también contamos con la vacuna Moderna. Hace Moderna. poquito llegó la Pfizer y creo que hasta ahí. Ah, y la CanSino, que esa es una muy buena vacuna para hacer estas itinerancias que hacemos, porque tiene una resistencia con respecto a la cadena de frío, una flexibilidad muy buena que nos da un margen para poder caminar directamente con la Cancina, vacuna en la mano. CanSino. Es mira, una de ARN mensajero, también, igual que la Moderna, igual que la Pfizer, es de Estados Unidos. Es una sola dosis, es decir, con una sola dosis ajá, ya completamos el esquema, por así decir, y nos está dando muy buenos resultados en las postas itinerantes. muy bueno. Todas estas vacunas están distribuidas en distintas postas de vacunación. Y las postas de vacunación tienen que cumplir dos cosas. Una, fundamentales, que es cumplir con los turnos asignados. Hoy los turnos que les llega a la gente es para dos grupos etarios. Para las personas que necesitan completar su esquema, es decir, las segundas dosis, y el grupo etario de 12 a 17 años. Esas personas, esas son las agendas que tenemos en el mes que tuvimos el mes de agosto, en el mes de septiembre y que vamos a seguir teniendo en el mes de octubre, y si todo sale bien, a mitad de octubre creo que podríamos llegar casi al 100% de las personas de Bahía Blanca, de la región sanitaria, con las dos dosis. Qué bien. Esta posibilidad también de, bueno, ya haber llegado a muchas personas con la primera dosis, que son 221.000 personas que tienen la primera dosis de la vacuna, generó que podamos empezar a desplegar los equipos que tenemos en las postas sanitarias a los barrios, a otras comunidades o localidades como Cerri y Cabildo. En toda la región sanitaria hacemos exactamente lo mismo. Lo planificamos y vamos haciendo itinerancias en toda la región. Se van moviendo los equipos, se van flexibilizando. Queda un equipo para cumplir con los turnos y otros que van a los barrios. Eso ha traído muy buenos resultados. Hace 3 semanas teníamos buenos resultados, encontrábamos muchas, 200, 300 personas en un día o 2 días que no tenían la primera dosis, y ahora como que vemos que hay mucha gente vacunada con primera dosis, así que lo que hacemos es, vamos al barrio, no armamos semejante operativo itinerante, vamos con 4 o 5 caminantes, rastreadores. Sabuesos. Sí. Sabueso. Sí. Porque vemos que si nos encuentran caminando y poder vacunar en la vía pública, en la calle, estamos encontrando más personas así que por ahí tienen otras prioridades, no se quieren acercar a la posta de vacunación que está en el barrio, a unas cuadras, pero bueno, ya vamos haciendo el casa por casa, ¿no? Eh, y encontramos y volvimos a encontrar 100 personas, 150 personas que necesitaban la primera dosis. Así que bueno, esa estrategia como que se profundizó. Y las otras estrategias que son extremadamente atinadas es la visión del gobernador de haber podido liberar dosis según algunos criterios, vacunación libre para mayores de 18 años. Eso a nosotros nos generó un enorme trabajo, porque la campaña de vacunación lleva adelante un enorme trabajo, no solamente nuestro, sino sobre todo de las personas que están trabajando, de los promotores de salud, de los becarios, de las vacunadoras. Nos generó un alivio grande porque pudimos ahí sí acelerar el ritmo de la vacunación, que lo necesitábamos, sobre todo porque veíamos que Israel, Alemania, España, Estados Unidos, con la población en un 50% ya estaba vacunada con 2 dosis, y veíamos que los índices de ocupación de camas por ahí no subían tanto, pero sí había una muestra y había una enorme cantidad de casos activos. Entonces, esa vacunación libre de las primeras y segundas dosis, hoy para personal de salud, personas inmunocomprometidas, gestantes y mayores de 50 años, nos permite acelerar el ritmo de la vacunación. Y hoy nos encuentra
si tenemos algún brote epidemiológico, con casi un 73% de las personas que se vacunaron con el esquema completo. Esta vacuna que están distribuidas en todas las postas tienen todas las vacunas, pero cada posta tiene un día, una agenda de una o dos vacunas puntuales. Claro. Pero bueno, también llevamos adelante, abrimos diferentes viales en cada una de las postas para que todos tengamos todas. Si, por ejemplo, una persona quiere vacunarse con una dosis y estamos con mucha gente en ese vacunatorio te indica en qué vacunatorio te pueden colocar la primera dosis y al revés. Eso, entonces, hoy cualquier persona cualquier persona mayor de 18 años sin primer dosis, perdón, para hacer un mini resumen, cualquier persona mayor de 18 años sin primer dosis se puede inscribir en el Vacunate vía aplicación o se puede acercar a alguna posta sanitaria, alguna unidad sanitaria, algún centro de vacunación, que lo encuentran poniendo centro de vacunación Bahía Blanca. Yo lo hice y encontrás ahí los vacunatorios con los horarios, teléfonos y demás. Se acercan sin turno, los que no tienen primera dosis, mayores de 18 años, colocan primera dosis. Para segunda dosis le van a otorgar un turno. Exacto. ¿No? Más adelante. O si tenés más de 50 años, te podés acercar a cualquier vacunatorio y vas a recibir preferentemente tu segunda dosis del método, digamos, o del modelo homólogo, es decir, la segunda dosis de la marca de la vacuna que te pusieron. Pero si no hay, te ofrecemos una combinación con AstraZeneca o con Moderna según la disponibilidad que tengamos. Exacto. Y seguramente el gobernador en las próximas horas también bajará la edad para las segundas dosis, mayor de 50, mayor de 40 y así sucesivamente. Ahí va. Bien. Estar atentos a esos anuncios también. Tal cual. Yo personalmente, tal vez, no sé si capaz que es un poco por negación, no lo sé, pero quiero creer que no, quiero creer que veo con mucho optimismo cómo viene desenvolviéndose todo con respecto a cómo le pega en el buen sentido la vacunación a la ocupación de camas. Quiero seguir creyendo en eso, lo veo y demás, pero seguir recalcando que nada, la posición es pensar que la vacunación es una decisión colectiva, porque viste que nos invita, que vivimos en un mundo del individualismo, lo entiendo, y es complejo, pero esta situación nos invita en cierta manera a abandonar cierto individualismo y pensar un poco colectivamente. Hay dudas, tenés miedos, te van a colocar algo que vos tenés miedo de eso, esa persona, Laureano, yo soy un amigo tuyo, soy un conocido, te digo, che, yo tengo miedo de lo que me van a colocar. ¿Qué le dirías a esa persona? No, lo que le diría es que está bien, que es lógico que tengamos miedo, que no va a ser la primera persona que sienta esto, pero como vos decís, son dos niveles de discusiones distintas. Un nivel que tiene que ver con que si todos hubiéramos preferido aceptar tener el temor y darle y hacer casos a pulsión, quizá el resultado colectivo no lo estuviéramos viendo y estuviéramos viendo otro escenario, ¿no? Donde el temor hubiera hecho que no nos vacunáramos y estaríamos en otro escenario también trágico. Claramente. Y por otro lado, lo que recalco siempre es esto que vos decís, que es difícil, ¿no? En un mundo donde la individualidad o de alguna manera el éxito del neoliberalismo que genera que nosotros pensemos que, bueno, la verdad no necesitamos de nadie para poder ser fuertes, lograr nuestros éxitos, también queda sin sentido, por lo menos
es corroborable para cada persona que tiene familia o que tiene hijos o que tiene hijas, que hay un bien que es común. Y bueno, con la vacunación la mejor forma de cuidarse individualmente, como individuo, es cuidar primero lo colectivo, ¿no? Hay, Claro. hay un efecto que es al revés. La situa- la- Llegamos al individuo, al sujeto, primero por las cuestiones colectivas, por lo menos en este escenario, ¿no? Y totalmente entendible porque todos nos sentimos atravesados por una situación muy global, como vos decís, que tiene que ver con, eh, em, con esta avanzada tremenda que está teniendo nuestra psiquis, ¿no? Como colectivo de modelos de comunidades neoliberales, ¿no? Totalmente. Como por ejemplo en España también, o en Estados Unidos también, ha costado que las personas se vacunen. Y que tanto ha sido así que han sobrado vacunas y quién nos dice que estas vacunas que nosotros recibimos de donación no sean vacunas que estén pronto a Claro. vencerse porque no pueden traccionar en la psique colectiva de esas personas. Sí, Así que sí. es complejo, igual es complejo, ¿no? Porque estamos ante un mundo distinto al que nuestros padres o nuestros abuelos eh, vivieron. La Totalmente. última, Laureano, por lo menos de mi parte, y ya te liberamos. Estamos estimativamente, no hace falta que sea preciso ni nada, simplemente como para tener una noción de qué nivel estamos. ¿Estamos cerca de lograr lo que se llama la inmunidad de rebaño? Mira, no por lo que uno ha leído, pero sí por lo que uno escucha de científicos, de personas que son eh, a- estudiosos y que están en otras partes del mundo, aparentemente se necesita un 70% de la población vacunada con el esquema completo y otras miles y miles de factores intervinientes para lograr la inmunidad de rebaño que quedan también a merced de la incertidumbre que generan esta clase de virus nuevos, incluso tenemos hasta linajes, no variantes, linajes nuevos en aquellos lugares del mundo donde todavía no llegan al 2% de la población, ya hay linajes nuevos en otras partes que van a generar un desafío también de aquí en adelante, pero aparentemente con el 70% de la población se comenzaría a poder hablar de una inmunidad de rebaño, pero una inmunidad de rebaño que siempre hablando de una variante, siempre hablando de ese detalle. Y co- Nosotros vamos con el 73% de las personas que se inscribieron en la campaña de vacunación, que son 160.000 personas son las que se inscribieron, ya vacunamos, perdón, 260.000 personas son las que escribieron, ya vacunamos 221.000 y 165.000 personas ya tienen las dos dosis. Es casi un 73%, un 74% de las personas ya están con el esquema completo. Pero hay bueno, que contarle otras cosas, hay que contar también a aquellas personas que transitaron la enfermedad y etcétera. sí, 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 tal cual. Esto siempre estimativamente y estamos hablando a grosso modo y por supuesto aprovechando que tenemos a una persona que maneja el número día a día para, bueno, para tener una conciencia, una noción de en qué lugar estamos parados frente a la pandemia. La verdad es que nada, no, nos daría vergüenza seguir preguntándote cosas, porque ya hace 45 minutos que te tenemos ahí sentado un lunes a las 10:30 de la noche, Laureano. La verdad es que para nosotros fue un placer que estés aquí con nosotros charlando de vacunación y explicándonos un montón de cosas que en mi caso desconocía al 50% y gracias a Dios que está Nico para colaborar y darme una mano con este tipo de entrevista que por suerte es lo que se llama el periodista especializado. El placer es mío porque está muy bueno el programa. Yo además agradezco mucho también conocerlos, verlos. Yo creo que en algún momento nos conocimos con Nicolás en algún proceso de salud que me ha tocado también pasar, así que tengo un aprecio ya por el cuidado que recibí de parte de él. Así que bueno. El placer es mío y además muchísimas gracias por la amabilidad, por la atención, por hacernos pensar un poco también. Eh, Ojalá, bueno, los contactos con los medios de comunicación también sean un poco de esta índole, ¿no? Relajados y que nos hagan reflexionar un poco. Así que estoy muy agradecido yo personalmente.
Las puertas... Gracias Laureano por el tiempo. Yo la verdad me quedo muy contento, es uno de los objetivos que teníamos como para cumplir con Lucas. Obviamente, como dice él, hay 1000 preguntas más, pero bueno, obviamente puede ser una invitación, no por lo pronto, pero más adelante para poder repetirlo y seguir profundizando. Y yo personalmente quiero felicitarte por tu trabajo. Me pasa mucho que con el colega de salud siento que hablamos cierto mismo idioma y pueden entender un poco esta locura que vivimos este último tiempo, y me refiero a locura en cuanto a calidad de desconocido, con miedo, con una mezcla de emociones muy, muy diversas, y que nada, que me hace sentir que por ahí con un colega, y sobre todo vos que tenés semejante responsabilidad, nada, lo comparto, te agradezco por lo que haces, y bueno, a seguir trabajando, y ojalá te siga saliendo todo bien y cada vez mejor, y bueno, contás con nosotros para lo que necesites, conmigo en lo personal, también tenemos otras áreas en común de trabajo y otros colegas en común, así que nada, Laureano, placer enorme haberte entrevistado, que puedas descansar esta semana, que tengas una buena semana, y no mucho más. Mi amigo Lucas, no sé si está por ahí. Sí, acá estamos escuchando atentamente, y la verdad que nada, redondear, felicitándolo también de mi parte, y abriéndole las puertas tanto de Maldiciones Lunes como de Vorterix Bahía para todo aquello que quieras o necesites difundir, Laureano, por supuesto, más adelante, si la pandemia lo permite, una vez, quién sabe, finaliza pronto y podemos volver a charlar de esto que fue una experiencia que nos tocó vivir a todos y que te tuvo a vos, como dijimos, como protagonista surfeando la pandemia, luego de que la última haya sido hace 110 años atrás y no haya ni registro de lo que ocurrió en aquella época. Bueno, muchísimas gracias. Un honor haber compartido con vos, Lucas, y sobre todo con vos, Nicolás, que también formás parte bueno, de este momento que estamos de alguna manera disfrutando, ¿no? Todos los bahienses y las bahienses, también por el trabajo que vos expresás que hacen allí en el Hospital Municipal de Bahía Blanca. Así que, bueno, muchas gracias. Y esto, además, podemos volver a reencontrar porque ahora nos permite empezar a sacar algunos otros problemas o no, o buenas noticias que tenemos en el campo de la salud, para poder conversar y empezar a hacer un poco de difusión. No me sale la palabra, pero la difusión. Algo se traen entre manos Laureano Alimenti, el director de Región Sanitaria, y nuestro emérito columnista, el señor Nicolás Di Biase, pero no lo van a develar hoy, sino cuando lo tengan. Muchísimas gracias, Laureano. Muchísimas gracias, Nico. Continuamos con más Maldiciones Lunes. Nos reencontramos la próxima, en el próximo segmento. Metemos una tanda rapidonga y ya volvemos con más Maldiciones Lunes.